Hola y bienvenidos. En este nuevo episodio de Convénceme hablaremos de la democracia. ¿Pero qué es la democracia? La democracia es el regalo más grande a la humanidad que hemos recibido de la cultura griega. Se calcula que 500 años antes de Cristo ya existía la democracia. Pero en realidad, ¿qué significa la democracia? Bueno, pues la democracia es el conjunto de dos palabras griegas, una que es demos, que significa pueblo, y kratos, que significa poder. Esto quiere decir el pueblo con poder, o el poder del pueblo, para gobernar. La idea es que el pueblo tiene el poder de exigir a sus dirigentes para que manejen la nación o el país. En aquel tiempo, esta democracia que nació en Atenas fue exportada a Roma, y de Roma fue exportada al resto del mundo. Pero la democracia, como muchas otras cosas, ha tenido una evolución, pero no fue sino hasta finales del siglo XVIII, en 1789, con la Revolución Francesa, cuando de verdad adquirió su verdadero poder. Es decir, en la forma en la que actualmente, no solo en los Estados Unidos, pero en el resto del mundo, se gobierna. Pero ¿por qué es tan importante hablar de la Revolución Francesa en la democracia? Tú te preguntarás. Y bueno, esta es la razón. Si tú tuvieras que imaginarte la estructura del reino francés en aquella época, te vas a dar cuenta que es como una pirámide. En la parte superior de la pirámide estaba el reino, que era donde estaba el rey Luis XVI y su esposa María Antonieta. Y obviamente todo su séquito del reino, que eran los que vivían como reyes y que vivían con muchísimo dinero y empoderados. En el segundo nivel de la pirámide están los nobles y el clérigo, que también los nobles eran quienes poseían la mayor cantidad de territorio en el reino y eran los multimillonarios de esa época. Y el clérigo, pues obviamente era la iglesia también, quienes también eran archimillonarios, tenían muchísimo dinero y muchas propiedades y que también solían decidir y tomar decisiones dentro del reino. Sin embargo, el segundo grupo, que era el de los nobles y el clérigo, no pagaban impuestos. Curioso, los multimillonarios, dueños de territorios, y la iglesia, dueños de mucho dinero y propiedades y que hacen lo que se les dé la gana. ¿Dónde había escuchado eso? Se me hace familiar, pero bueno, continuemos. En el nivel de hasta abajo de la pirámide está el pueblo. El pueblo era el que estaba totalmente en las ruinas. Estaban tan pobres y tan hambrientos que hasta incluso en las películas o en las caricaturas de antes se veía cómo los franceses perseguían a las ratas para comérselas, perseguían a las ratas, matarlas y comérselas. ¿Por qué? Porque estaba la hambruna y era la pobreza tan extrema que ya no había para dónde jalar. Sin embargo, el rey Luis XVI exigía al pueblo impuestos, aún encima de la pobreza extrema y de cómo vivían los nobles y el clérigo y de cómo se vivía en el reino. Le exigían al pueblo impuestos. Llegó el momento en el que el pueblo se sublevó y el 5 de mayo de 1789 estalla la Revolución Francesa. Eso quiere decir que se levantan en contra del reino y con toda la pobreza y con todo lo que les faltaba para alimento y con todo lo que no tenían, agarraron fuerzas de donde las tenían y derrocaron al reino. Y ahí es en donde comienza la verdadera democracia, en donde el pueblo tiene el poder para poder gobernar a su mismo pueblo. Por eso es que la Revolución Francesa marca el estilo de la democracia moderna. En los Estados Unidos, como en otros países, se usa la democracia representativa. Cuando se dio la Revolución Francesa, todo el pueblo decidía y se reunían para tomar las decisiones que iban a beneficiar al mismo pueblo. Pero obviamente cuando los pueblos van creciendo, pues es imposible que se junten 1 millón, 5 millones, 200 millones, 300 millones de personas para tomar las decisiones. ¿Esto qué significa? Que en una zona, un grupo de personas se reúnen y deciden escoger a uno de ellos para que vaya a representarlos e ir a la junta para que esa persona los represente y pida o exija lo que ellos están buscando del gobierno. Aquí en los Estados Unidos, por ejemplo, tenemos 435 distritos y esos 435 distritos están representados por un representante en el Congreso. Ese representante se reúne en el Congreso y va a pelear o va a pedir lo que a nosotros mismos nos conviene. Eso significa que nosotros vamos a reunirnos, un grupo de personas se reúnen, ponen a un
a un representante y todas esas personas le dicen al representante: nosotros queremos que se haga esto y esto y esto. Entonces ese representante va al Congreso y él pide que se haga lo que nosotros estamos pidiendo. Esa es la democracia representativa. Así como en el Congreso hay 435 congresistas, también hay 100 senadores. Ahora, esos senadores son 2 por cada estado. Si nosotros tenemos 50 estados en los Estados Unidos, cada estado tiene 2 representantes senadores. Entonces, estos senadores y el Congreso son los que legislan las leyes, son los que hacen las leyes. Es decir, el Congreso es el que se pone de acuerdo para solicitar una ley. Esa ley se la presentan al Senado y el Senado, que es el representante del gobierno, si está de acuerdo, la aprueban. Y cuando juntos la aprueban, el presidente la firma y la hace ley. Esa es la democracia. Es así como se maneja la democracia, no solamente en los Estados Unidos, sino en muchas partes del mundo. Ahora, no solamente es importante saber de dónde nació la democracia representativa, sino también es importante esto, saber de dónde nace el partido de derecha y el partido de izquierda. ¿Qué significa el partido de la derecha y qué significa el partido de la izquierda? Bueno, esta es una historia muy curiosa también, porque se cuenta que el rey Luis XVI, cuando él iba a tomar alguna decisión para el reino, juntaba a una asamblea a diferentes nobles que le iban a ayudar a tomar decisiones. Entonces, del lado derecho se sentaban las personas que estaban a favor de la decisión del rey, que eran los de la derecha, y en su mano izquierda se sentaban los opositores, los que no estaban de acuerdo con las decisiones que estaba tomando. Entonces, de ahí nace la idea del de la derecha y del de la izquierda. Ahora, en la actualidad, ¿cuál es la diferencia básica de la derecha o de la izquierda? Bueno, los de la derecha se consideran conservadores. Los conservadores son aquellas personas que son regularmente muy religiosas, muy acartonados, gente que no quiere que haya cambios, que se mantenga todo como está, siempre piensan que en el pasado ha sido mejor que en el presente y siempre quieren mantener todo en la manera que se hacía antes. Esos son los de la derecha. Los de la izquierda son más liberales y progresistas. Ellos quieren aventurarse, quieren ser más aventureros, quieren arriesgarse a tomar decisiones diferentes, quieren arriesgarse a hacer cosas nuevas. De ahí la derecha y la izquierda, los conservadores y los liberales. De ahí es en donde viene toda esta idea de los liberales y los conservadores. Pero ¿por qué es tan importante esto en estos momentos? Bueno, esto es importante porque si tú ya tienes la mayoría de edad, que son 18 años, cuando tú ya tienes el poder de votar, y digo poder porque es un poder el que tienes en tus manos para poder usarlo, y ojo, todo mundo sabemos que para que tú puedas votar tienes que ser ciudadano de este país. Si no eres ciudadano de este país no puedes votar. Eso de que hay cientos de miles de extranjeros que han votado por un partido o por otro es una vil mentira, porque en realidad no puedes registrarte si no eres ciudadano. No hay manera de registrarte si no eres ciudadano. Para registrarte tienes que comprobar que eres ciudadano. Es más, si tú no eres ciudadano y te registras para votar y se dan cuenta, vas directito a la cárcel y expulsado del país. Así de fácil. Así es que sabemos que eso es una mentira grandísima. Bueno, si tú tienes la edad para poder votar, que son 18 años, también muy seguramente ya has ido a pedir un empleo. Y cuando tú vas a pedir un empleo, pues obviamente haces lo mejor que se pueda para recibir ese empleo. Te bañas, te peinas, te arreglas, te perfumas, llevas tu currículum y en el currículum vas a poner toda tu experiencia, todos tus conocimientos, toda tu escuela y vas a hacer lo mejor para que te den el trabajo a ti. Es evidente que hay una posición, pero que hay muchos candidatos para tener esa posición. Obviamente cuando tú vas y te presentas y tienes una entrevista, pues tratas de comportarte de la mejor manera para que el que te está contratando vea que eres una persona digna para que te pueda contratar. Esto es súper importante y súper interesante porque hay niveles de contrataciones. Hay niveles de contrataciones para empleados de bajo rango, por así decirlo. Pero también hay otro tipo de contrataciones que son para los ejecutivos. Un ejecutivo, alguien que va a tomar una dirección en una compañía, en una empresa, pues obviamente no solamente tienen varias entrevistas, es un proceso en donde se llena una aplicación, después hay una entrevista, 2 entrevistas, 3 entrevistas, y ya cuando va disminuyendo el número de personas, el número de aspirantes que iba quedando, ya cuando quedan 1 o 2 personas para tomar la posición, no solamente se limita a la entrevista personal, sino es muy curioso, pero se les invita a un restaurante a comer. La entrevista final es en un restaurante. ¿Y por qué? Tú te preguntarás. Bueno, porque en la entrevista en el restaurante, la persona que te está contratando a ti va a ver todos tus modales, va a ver
cómo te sientas, cómo te vistes, cómo hablas, cómo te expresas, cómo usas los cubiertos, cómo usas la servilleta, cómo usas el plato, cómo masticas, hasta cómo masticas. Porque imagínate que vas a masticar como marranito. O sea, todo eso incluye, todo eso influye. Ahora, ¿por qué es tan importante esto? Bueno, porque una compañía, si te está contratando, no nada más es para un empleo, no es nada más para que cumplas un empleo, sino para que tú representes a esa compañía. Tú vas a hacer una representación de esa compañía. Y obviamente la persona que te está contratando quiere que tú te comportes de la mejor manera, porque tú vas a representar o vas a hacer la imagen al público de esa compañía. Pero una cosa mucho más importante. Hay niveles en donde no solamente se da la entrevista personalizada, no solamente se da la entrevista en el restaurante, sino hay niveles en donde hasta para contratar a un presidente de una compañía o un CEO, que es lo mismo, cuando tú vas a contratar a ese nivel, entonces el dueño de la compañía no solamente tiene el procedimiento normal y regular hasta llegar al restaurante, sino va un paso más allá, y esto es invitarte a jugar golf. Ahora tú dices, invitarme a jugar golf, ¿y eso qué tiene que ver? Bueno, pues tiene muchísimo que ver, porque el golf, más que un deporte, es una manera de poder conocer a una persona. En otras palabras, el golf es un deporte de fe y confianza. ¿Qué significa? Bueno, si tú te das cuenta, el golf consiste en una pelotita y un palo de golf, un palo de fierro, un palo de golf, que es con el que tú le pegas a la pelotita. Pero si esa pelotita se va a tener que irse lo más lejos posible hasta llegar a lo más cerca que se pueda del hoyo a donde tiene que entrar esa pelotita. Pero hay varias trampas alrededor de ese hoyito donde va a entrar la pelotita. Puede haber una alberca de arena, que puede haber unos arbustos o que puede haber incluso una laguna de agua. La pelota, si llega a caer en el agua, en los arbustos o en la tierra o en la alberca de arena, obviamente va a ser más difícil sacarla de ahí, porque entre menos golpes le des a la pelota para llegar al hoyo, es el que gana. Es decir, el que hace más hoyos en menos golpes es el que gana. Entonces, ¿por qué se da esto en este nivel? Bueno, porque es un deporte en el que se puede hacer trampa si tu contrincante no se da cuenta. Pero obviamente es muy evidente, porque por eso están en un campo abierto. La gente te puede ver. La gente puede darse cuenta de que si eres un tramposo o no. Por eso es que la gente, cuando va a hacer no solamente contrataciones importantes, sino cuando va a hacer negocios con otros amigos o con gente que no conoce incluso, por eso todas las negociaciones más importantes se hacen en un campo de golf. Porque en esos partidos de golf se dan cuenta de tu carácter, de tu honestidad y de tu decencia. Es una de las maneras en que el dueño de una compañía va a contratar a un presidente o a un CEO de esa compañía. Bueno, en este sentido, tú eres el dueño de los Estados Unidos y tú vas a elegir a una persona que sea tu presidente o que sea tu gerente de esta compañía. Visualízate como el dueño de tu compañía y tú quieres que tu compañía crezca y prospere. Bueno, entonces tú vas a ver el currículum de cada uno de ellos, vas a ver los logros, vas a ver las experiencias, vas a ver la experiencia y todo lo que tiene que tener para que te ayude a ti a crecer tu compañía. Aparte de eso, hay 3 puntos súper importantes a los que tú tienes que ver. Número 1 de ellos es la presencia, número 2 es el carácter y número 3 es la decencia. Estos 3 puntos son básicos. La presencia, ¿por qué? Porque obviamente te va a representar. Va a ser el presidente de tu compañía. ¿Por qué es importante la personalidad? Bueno, porque así dicen en mi país, así como te ven, te tratan. Obviamente, si tú eres una persona educada, amable, bien vestida, bien decente, pues obviamente eso va a representar quién eres o quién es tu compañía. Si eres una persona seria, si eres una persona de orden, si eres una persona cumplida, eso representa lo que tú representas, lo que tú eres. Entonces la apariencia es muy importante. Otra, el carácter. El carácter significa saber tomar decisiones. Saber tomar decisiones bajo presión, saber tomar decisiones en momentos difíciles, saber tomar decisiones en momentos inesperados. Tú sabes qué hacer, tú sabes tomar las decisiones bajo presión. Hay una malinterpretación en cuanto al carácter. Hay muchas personas que piensan que una persona con carácter es aquel que grita, que habla, que manda, que ordena, que es grosero. Eso no es carácter, eso es falta de carácter. El verdadero carácter es aquel que cuando está en una situación difícil y peligrosa se mantiene con calma. Eso es el carácter, es saber mantener la posición en los momentos difíciles. Entonces, una persona que tiene carácter va a ver las circunstancias y va a tomar una decisión sabia. Y obviamente la decencia, pues en la decencia integra todo lo que es la honestidad.
la integridad, la responsabilidad, la puntualidad y todos estos elementos que son importantes para ti. ¿Por qué? Porque si sabes que va a ser decente, sabes que no te va a mentir, no te va a robar, no te va a engañar, no va a hacer cosas indebidas. Esos son los 3 puntos más importantes que una persona va a ver en ese candidato para poder contratarlo. Entonces, esta es tu gran oportunidad. En este momento, tú tienes que decidir entre 2 candidatos para saber quién tú quieres que maneje tu compañía. Tú eres el dueño de los Estados Unidos y tú vas a contratar a aquel que tú pienses que es mejor candidato para esta posición. Comencemos con la primera candidata en estas circunstancias, Kamala Harris. Kamala Harris es una persona que nació en Oakland, California, una niña de clase media. No era pobre, pero tampoco era rica. Sus padres eran muy educados, eran gente muy educada, inmigrantes. Eran personas muy bien preparadas, eran científicos, de hecho. Aunque no eran pobres, no vivían en la opulencia. Sin embargo, Kamala Harris tuvo que trabajar en un McDonald's para ayudar con los gastos familiares. Y así, con muchos esfuerzos, Kamala Harris se graduó de la Escuela de Derecho en una universidad de California. Cuando ella se graduó como abogada, inmediatamente comenzó a trabajar en la oficina del procurador de distrito en la ciudad de San Francisco, California. Años más tarde, con la experiencia y el conocimiento que ella adquirió trabajando en esa oficina, en el 2010 lanza su candidatura para ser el District Attorney de la ciudad de San Francisco, California, lo cual lo logró. Esto fue una gran noticia, no solamente por el hecho de ser mujer, sino por el hecho de ser considerada una mujer de color de una etnia minoritaria. Kamala Harris en el 2014 vuelve a sorprender cuando ella es elegida General Attorney, ahora por el estado de California. El ser el General Attorney por el estado de California es como si en México fuese la Procuradora General de Justicia del estado. Esa era la posición en el 2014. En el 2016 es electa senadora por el estado de California para representar al estado en Washington. En el 2020 es elegida por el actual presidente Joe Biden como vicepresidenta de la nación. Y actualmente está corriendo para ser la presidenta de los Estados Unidos. A mí en lo personal se me hace una trayectoria increíble. Ella representa el verdadero sueño americano, de dónde viene y cómo ha llegado a los 58 años de edad, y que además podría ser la primer presidenta de los Estados Unidos. En mi posición, para mí ella es un excelente candidato para que pueda manejar mi compañía. Por el otro lado tenemos a Donald Trump, quien nació en Queens, en una familia rica, con una cuna de oro y cubiertos de plata, decimos en mi país, en donde tenía todo, y tal vez el hecho de que él tenía todo lo que necesitaba lo hizo ser malcriado, lo hizo ser arrogante, era un niño problemático, no lo querían en ningún lado. No lo querían en la escuela, no podían controlarlo. Su papá, incluso que era un hombre súper estricto, no podía controlarlo tampoco hasta que decidió mandarlo a una escuela militar. En la escuela militar más o menos parece que se ordenó un poco, aunque fue difícil porque la personalidad de él nunca cambió. Cuando llega a la edad adulta de ser un profesional, Mary Trump, la sobrina de Donald Trump, escribió un libro en donde ella especifica que su tío pagó a alguien para que le hiciera el examen profesional. Después de eso comenzó a hacer sus negocios, empezó a construir edificios con dinero prestado, con dinero de inversionistas, con dinero de bancos, muy poco usando su dinero. Empezó a hacer trampas en los procesos. Dentro de todas las fechorías que Trump ha hecho en toda su vida, una de las que más me duele es que cuando él edificó sus casinos en Atlantic City, usó a muchas compañías de hispanos. En muchas de estas compañías de hispanos, por cierto, había muchísimos ilegales que son muy trabajadores, gente muy humilde, gente que viene a este país a trabajar con esfuerzo duro. En ese entonces Donald Trump contrató a la mayoría de hispanos porque en realidad eran mucho más barato la mano de obra que compañías establecidas, y él contrató a muchos inmigrantes, a mucha gente ilegal y muchas compañías bien establecidas también, pero de hispanos, y entonces él construyó estos casinos y con la promesa de que les voy a pagar cuando empiece a ganar dinero, pues se quedó en promesas, nunca les pagó. Es más, él quebró, y no solamente quebró sus casinos, sino que quebró a cientos de compañías pequeñas. Fue una pérdida tan grande, pero tan grande, que Atlantic City ahorita en el 2024 nunca se ha recuperado de esas pérdidas que dejó Donald Trump en ese entonces. Después de esto pues vienen todos los negocios que nunca funcionaron, todos los negocios que quebró. Ha declarado 6 veces bancarrota.
nunca ha generado dinero en sus negocios, se ha endeudado por más de $5,000 millones con bancos americanos, se ha endeudado con más de $3,000 millones con extranjeros en préstamos de inversiones. Toda su vida ha sido un desastre. Este señor no ha tenido un orden en su vida. Es un señor que se dice cristiano, el cual nunca ha leído la Biblia, no se sabe un solo versículo bíblico, no sabe la diferencia entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, no tiene idea de cómo tomar una Biblia, no tiene idea absolutamente de nada de lo que es la religión evangélica cristiana. Pero él a sí mismo se dice cristiano, obviamente para quedar bien con toda su base, que son los cristianos de los Estados Unidos. En fin, han sido tantas cosas que yo no necesitaría pensarlo dos veces para decidir que él no es un candidato para que maneje mi compañía. Y no solamente no es un buen candidato, sino que es un riesgo increíble. Una de las cosas que sucedieron en el 2016, y esto es algo de lo que yo alabo y de verdad creo, la única que ganó en todo esto fue la democracia. ¿Por qué? Porque Donald Trump fue elegido democráticamente. Es decir, 75 millones de personas votaron por él para que fuera el presidente y ganó, y fue presidente. Obviamente después de que muchos grupos se dieron cuenta de lo desastroso que era su gobierno, y en el 2020 esos 75 millones de personas que votaron por él ya no quisieron votar por él, y fue por eso que perdió la presidencia. ¿Pero qué sucedió? Él, amañado y tramposo, no quería dejar la presidencia. ¿Cómo? Diciendo que le habían robado las elecciones, cuando en realidad él mismo sabía que no le habían robado nada. Él sabía que había perdido. Literalmente él perdió 60 demandas en las cortes por fraudes que no existían. Él durante todos estos años ha reclamado que le robaron las elecciones sin tener una sola prueba. No hay una sola prueba de que hayan sido robadas esas elecciones. Ahora yo me imagino, una vez que ya se vio el carácter de Donald Trump, que es un tramposo, es un mentiroso, es un egoísta, es un grosero, no se sabe comportar, habla mal de todo mundo. Yo me pregunto, ¿así quieres a un presidente? ¿Tú quieres elegir ese presidente? Digo, estamos en una democracia, tú puedes elegir a quien tú quieras, tú eres el dueño de tu compañía. Si tú quieres elegir a una persona así, estás en todo tu derecho. Lo único que sí te digo es, si tú eliges a una persona así, es tu responsabilidad y después no vayas a estar llorando por las consecuencias. ¿Se acuerdan de lo que les dije del golf? Cuando vas a contratar a un CEO o a un presidente de compañía, Donald Trump jugó golf con Tiger Woods, el campeón mundial de golf. Qué curioso que Donald Trump le ganó a Tiger Woods. Ahora tú te preguntas, ¿cómo Donald Trump le ganó a Tiger Woods? Ok, Donald Trump le ha ganado a muchos campeones de golf, pero ¿cómo lo hace? Bueno, el chiste está en que un carrito de golf corre aproximadamente entre 10 y 15 millas por hora, que es lo que se desplaza cualquier carro de golf en un campo de golf. Pero curiosamente el carro de Donald Trump es el único carro de golf en el mundo que corre 35 millas por hora, porque él llega mucho más rápido que los demás y no solamente saca las pelotitas fuera de las trampas donde cae, sino que la pelotita la pone más cerca del hoyo para que sea mucho más fácil para él ganar. Entonces, obviamente, Tiger Woods, como otros jugadores profesionales, se dan cuenta de eso. ¿Ustedes no creen que se dan cuenta? Pero pues no le pueden decir nada al presidente, pero en realidad, como decimos en México, da pena ajena ver que un hombre de 78 años sigue haciendo trampas como si fuera un niño. No sé, es increíble, es ridículo. No solamente lo mentiroso y tramposo que es Donald Trump. Pero digo, si tú quieres elegirlo a él como presidente, está bien, es tu decisión, tienes todo tu derecho y esa es la democracia. Quiero recordarles que toda la información que yo les doy acerca de lo que he investigado lo tengo en este libro que se llama Redención, en el cual está toda la información, y no solamente toda la información que yo les doy, sino que también están todas las fuentes de donde yo saco toda la información. Y como siempre, si tú tienes otra opinión o tienes las evidencias contrarias a lo que yo estoy diciendo aquí, mándame un mensaje y convénceme de lo contrario. Nos vemos a la próxima.